gracias te damos en esta noche, porque has sido bueno, Señor, con nosotros. Gracias porque estamos aquí, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias por mi hermano, Señor, que está a un lado de mí. Gracias porque, Señor, sabemos que tú estás aquí con nosotros. Muchas gracias. Tú eres digno de toda gloria, de toda honra, de toda la alabanza, Señor. Tú eres bueno. Ponemos nuestro corazón delante de tu presencia, Señor, haciendo a un lado, Señor, todo aquello que pudiera estorbarnos, todo aquello que pudiera, Señor, Padre, quitarnos, Padre, esa tensión de ti, de tu palabra. Lo hacemos a un lado y te entregamos toda nuestra vida, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, pues bienvenidos una vez más. Buenas noches, Dios les bendiga. Y bueno, yo quisiera, ¿verdad? Comenzar con una, le voy a decir algo, ¿verdad? Levanten la mano todos los que son cristianos. Ay, los demás no me espanten. Bueno, al menos son honestos y sinceros, ¿verdad? Pero vamos a darles otra oportunidad. Creo que estaban dormidos algunos. Levanten la mano todos los que son cristianos. Con seguridad, hermanos, con confianza. ¿Qué pasó? Ok. Bueno, muy bien. Yo le iba a decir algo. No lo va a hacer ahorita, Ya, no lo va a hacer. Yo le iba a decir algo, ¿verdad? Levántese de su lugar y busque, ¿verdad? Y salude a todo aquel que es un verdadero cristiano, ¿sí? No lo haga, Yo lo iba a hacer. Ya iba. Pero mire, no lo vamos a hacer para no meternos en conflictos. ¿Por qué? Es peligroso porque, ¿sabe por qué? Porque como seres humanos somos muy selectivos, ¿sí? Y la verdad tendemos a etiquetar, a señalar, a juzgar, ¿sí? Y muchas veces, ¿verdad? Pensamos dentro de nosotros, ¿verdad? Y a lo mejor decimos, no, ese como que no es tan cristiano, ¿no? Yo sí, ¿verdad? Porque la verdad es que pensamos que nosotros somos al 100, ¿verdad? Pero los demás, decimos, este sí, este no, este sí, ¿sí? Como seres humanos a veces podemos caer en este error, ¿sí? Pero bueno, la plática de hoy es yo, diga conmigo yo. Yo soy cristiano. Sí, ahora hágase esa pregunta usted ahí en su corazón, ¿sí? Porque hoy el tema es ¿soy cristiano? ¿O por qué me digo ser cristiano? ¿Sí? Pero para no seleccionar, ¿verdad? Y pensar en los demás, en el que está a mi lado, atrás, adelante, ahora lo vamos a hacer. Esta palabra es para cada uno de nosotros. ¿Amén? Diga conmigo, esta palabra es para mí. Entonces la pregunta es, ¿yo soy cristiano? ¿Sí? ¿Yo seré verdadero cristiano? ¿Ok? ¿Por qué me digo ser cristiano? ¿Sí? Y mire, vamos a leer, por favor, vamos a Hechos capítulo 11, por favor. Versículo 19, 11, 19. Gloria a Dios, ¿lo tiene? Y dice así, 11, 19 del libro de Hechos. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Sí? Hasta el 30 vamos a leer. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor,
porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Sí? El versículo 26 nos dice, ¿verdad?, que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿verdad? Aquí lo primero que vamos a ver es que, ¿verdad?, los cristianos en aquel tiempo no se autonombraron cristianos. Ellos no dijeron, pues nosotros somos cristianos o nos vamos a llamar cristianos, ¿sí? Sino que dice que así que toda la gente, las personas de ese lugar en Antioquía, les llamaron a los discípulos, a los que hablaban del Señor Jesús, les llamaron por primera vez cristianos, ¿sí? Ahora, ¿por qué les llamaron cristianos? ¿Sí? Bueno, podemos ver ahí en el versículo 20, dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Por qué soy cristiano? ¿Seré cristiano? ¿Por qué me digo ser cristiano? Y esto, ¿dónde lo podemos ver? ¿Dónde puedo ver qué características debo tener, verdad? ¿Qué cosas debo tener en mi vida? ¿Qué cosas debo hacer en mi vida para entonces saber que soy un verdadero cristiano? Esto lo vamos a ver en la palabra de Dios, hermanos. Amén. No lo vamos a ver en un TikTok, ¿verdad?, con un buen predicador que a lo mejor nos puede dar algunos buenos puntos, sino que lo vamos ahora a ver a través de la Escritura. Amén. Lo primero que vemos es que aquí les llamaron cristianos, les dijeron a esos discípulos cristianos, número 1, porque anunciaban el evangelio del Señor Jesús. ¿Sí? Número 2, dice ahí en el versículo 21 que la mano del Señor estaba con ellos. ¿Sí? Entonces les llamaron cristianos porque podían ver que Dios estaba con ellos. Amén. Hermanos, la gente debe ver que Dios está contigo, que Dios está con nosotros. Amén. Podían ver, ¿verdad?, cómo Dios estaba con ellos, ¿verdad?, y siempre los respaldaba. Y mira, algo fundamental, aquí leímos en algunos versículos que creían, ¿sí? Los llamaron cristianos porque ellos creían en Jesús. Creían en el evangelio. Esto es fundamental, esto es importante. ¿Soy cristiano? Bueno, es importante que creas, ¿sí? Es cristiano aquel que cree, hermanos. Amén. Anótelo solamente. Juan 11, 25 al 26 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le dice, ¿verdad?, son palabras de Jesús, y le dice, ¿crees esto? Amén. Entonces debemos de creer. Un cristiano es aquel que cree en Jesús. ¿Sí? No puedo decir que soy cristiano si no creo en Jesús. Amén. Y dice también ahí, ¿verdad?, que se convertían al Señor. ¿Sí? Había una conversión en sus corazones de estos discípulos. Es decir, había un cambio, ¿verdad?, de dirección. Si iban, ¿verdad?, hacia esa dirección, haciendo cosas malas, haciendo cosas que no le agradaban al Señor, había una conversión. Después de creer en Jesús, hermanos, se convertían, ¿verdad?, al Señor. Y había una conversión. Yo iba en esa dirección y me volteo totalmente a la dirección contraria para seguir a Cristo. Amén. Un discípulo, ¿verdad?, se convierte al Señor. Hay un cambio de dirección, hay un cambio de actitud. Amén.
Eso es lo que debe caracterizar la vida de un cristiano. Otro punto, ¿verdad? Se conducían correctamente, daban testimonio que verdaderamente Cristo moraba en su corazón. Si no, de otra manera, no les hubiesen llamado cristianos, ¿sí? Ellos, hermanos, daban testimonio que realmente, ¿verdad?, seguían la enseñanza. ¿De quién, hermanos? De Cristo. Amén. Las personas miran cómo te conduces. Las personas miran cómo nos conducimos en todo tiempo, ¿sí? Ahí en el versículo 24 nos habla de, dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor, ¿sí? Fíjate, dice que era un varón bueno, o sea, era un varón recto, se conducía correctamente, ¿sí? Era lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, tenía un buen testimonio, ¿sí? Anota 1 Samuel 18:14. Aquí nos habla acerca de cómo se conducía David. Y dice, ¿verdad? 1 Samuel 18:14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Diga conmigo, en todos sus asuntos. Y Jehová estaba con él, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Amén. Entonces, un discípulo, hermanos, da testimonio en todos sus asuntos, en todo lo que él se conduce. Amén. Otro punto vimos ahí, llenos del Espíritu Santo y de fe. Amén. Tenían confianza en Dios. Fe es confianza, es fidelidad, es obediencia. Amén. También otra cosa, tenían dones del Espíritu Santo, ¿sí? Aquí vemos, ¿verdad?, que Dios les hablaba, los usaba y tenían dones. Podían escuchar y discernir la voz de Dios y eran guiados por el Espíritu Santo de Dios. También ayudaban a otros, ¿sí? Se desprendían, de lo que tenían y tenían un corazón generoso, dadivoso. Amén. ¿Ve todas estas características? Amén. No pierda ahí Hechos porque vamos a estar regresando, pero vamos a leer 2 Corintios 9:6, por favor. Y diga amén todo el que está alegre. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Cuando lo encuentre, de un gloria a Dios fuerte. Segunda de Corintios 9, 6. Ay, espéreme que andaba en primera. Aleluya. Ahí voy. Dice así, 9:6, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios, ¿qué, hermanos? Con ganas, porque ¿qué, hermanos? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Entonces, hermanos, ¿verdad? Los discípulos podemos ver que ellos, ¿verdad?, se desprendían, tenían un corazón generoso, dadivoso, y lo hacían con libertad, con gusto, con gozo. Amén. Ahora, aquí notemos algo muy especial, ¿sí? Porque no queremos hablar de algo material. Ay, sí, ya nos van a decir porque faltan varias. No es por eso, ¿sí? Aquí, hermanos, nos podemos dar cuenta que, o sea, ¿se da cuenta? Hasta en lo material, ¿verdad? Eran generosos y se preocupaban por los demás, los unos con los otros. ¿Se da cuenta? Si llegamos acá a lo material es porque también nos preocupamos en lo espiritual. Entonces los discípulos, los creyentes, los cristianos que se convertían, ¿verdad?, tenían ese sentir de poder apoyar, de poder ayudar
mutuamente. Amén. ¿Se da cuenta? Hasta en lo material, o sea, hasta eso. ¿Sí? ¿Está conmigo? Entonces, ¿verdad? Podemos ver esto en la vida, ¿verdad?, de aquellos que llamaron cristianos, ¿sí? Esto es lo que caracterizaba a aquellos hombres y a aquellas mujeres que anunciaban el evangelio, ¿sí?, a los cuales se les llamó cristianos. Este nombre, ¿verdad?, se les puso, ¿verdad?, en son de burla, ¿sí?, en son de mofa, ¿sí?, porque predicaban a Cristo y sus enseñanzas, ¿sí? Entonces dijeron así, como que de esta manera: ay, los cristianos, ¿verdad? Ahí vienen los cristianos. Ay, vente, porque ahí vienen los cristianos. Ay, sí, Cristo esto, Cristo aquello, ¿verdad? Y así les pusieron los cristianos. ¿Por qué? Porque siempre hablaban de Cristo, porque seguían, ¿verdad?, a Cristo, sus enseñanzas. Amén. Pero hermanos, sobre todo, porque daban testimonio que creían en Cristo. Amén. Era algo real en sus vidas, ¿sí? Era algo genuino. No solamente hablaban, sino que los demás podían ver cómo actuaban, ¿sí? La vida de los primeros cristianos podemos ver que hermanos, tenían un corazón real para buscar al Señor, genuino, ¿sí? Hablaban de su experiencia con Cristo a los demás, ¿sí? Y no solamente hablaban, ¿verdad?, sino que había una congruencia, lo que hablaban con lo que hacían, con lo que actuaban. Amén. ¿Das gloria a Dios? Entonces seguimos en la pregunta: ¿yo soy cristiano? ¿Sí? Mostraban un verdadero testimonio en sus acciones. Había, hermanos, evidencias, amén, de que eran fieles seguidores de Cristo. En nuestra vida como cristianos debe haber evidencias de que verdaderamente somos fieles seguidores de Cristo. Amén. Un verdadero cristiano muestra en sus acciones que es un discípulo del Señor. Amén. Porque no solamente vamos a decir, sino que lo vamos a demostrar. ¿Qué características o evidencias debemos mostrar, hermanos, como cristianos, como seguidores de Cristo, como iglesia, en nuestro entorno, ¿sí?, en donde vivimos, en donde nos desarrollamos, donde nos desenvolvemos cotidianamente, a diario, ¿verdad? ¿Qué características debemos tener? ¿Qué debe haber en nuestra vida? ¿Qué deben ver los demás en nosotros? Vamos a ver aquí en Hechos, vamos a Hechos 4, por favor. Hechos 4:1. Amén. Y dice así la palabra del Señor: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué pasó, hermanos? Creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y bueno, hasta ahí vamos a leer, ¿sí? Podemos ver ahí, vamos ahí al versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernadores del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver es que enseñaban y anunciaban a Jesús, ¿sí? Y de todo lo que Jesús, ¿verdad?, había enseñado a sus vidas. Un verdadero cristiano, hermanos, habla de Cristo, anuncia la verdad, ¿sí?
en Mateo 28:19, ¿verdad? Nos dice el Señor cuál es la gran comisión. ¿Usted ya lo sabe? ¿Cuál es la gran comisión que el Señor ha dado a nuestras vidas? Id y haced discípulos a todas las naciones. Amén. Y fíjese, no solamente es hablar, no solamente es compartir, sino que un verdadero cristiano, un verdadero discípulo dice que va y predica, anuncia la verdad de Cristo, pero no solo eso, sino que hace discípulos. Amén. Hace discípulos. ¿Qué es un discípulo? ¿Sí? Un discípulo es una persona que aprende de un maestro y está dispuesto a tomar sobre sí el nombre del Salvador y seguirle. ¿Sí? Un discípulo aspira a llegar a ser como Jesús, guardando sus mandamientos en esta vida, tal como un aprendiz procura llegar a ser como su maestro. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es lo que podríamos llamar un seguidor, alguien que sigue la vida y la enseñanza de otra persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. ¿Sí? Esto es un discípulo. Un discípulo es alguien que aprende a través de la instrucción de otro y también es alguien que se deja enseñar, aquel que se deja instruir. Amén. Ese es un discípulo. Entonces, ¿verdad? Un verdadero cristiano, un discípulo, hace más discípulos, ¿sí? Predica de Cristo, pero también hace discípulos. Mire, qué hermoso, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a ser discípulos? ¿Cómo vamos a enseñar a otros? Porque mire, no nada más es hablarles de Dios. Le hablo, ¿verdad? A mi vecina, al compañero de trabajo, a la persona que necesita y ya después ya no sé nada de él. No, dice, id y haced discípulos. Ve, háblale, compártale, ¿sí? Pero también discípula, enséñale, muéstrale cómo es seguir a Cristo. Amén. No puedo pretender hacer un discípulo si yo no soy un discípulo, ¿verdad? ¿Cierto o no? Entonces, primero yo debo ser un discípulo y después, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Como fruto es que yo voy a dar, ¿verdad? Más frutos y voy a traer discípulos. Amén. Es aquel que se deja enseñar e instruir. Y mire, Jesús, hermanos, ¿verdad? Le siguieron sus discípulos. Amén. Y Jesús, ¿verdad? Decía, ven y sígueme. ¿Se acuerda de sus palabras? Y con estas palabras, ven y sígueme, es porque Él quería, ¿verdad? Que todos esos corazones fueran discípulos. Amén. Y estas palabras Jesús pidió lealtad absoluta. Un discípulo tiene lealtad absoluta para con su maestro. ¿Sí? Entonces Jesús, hermanos, pide una lealtad absoluta. Él dice, ven y sígueme y deja todo lo demás, ¿sí? Solamente concéntrate en seguirme. Eso es lo que hace un discípulo. Y tiene una lealtad, ¿sí? Absoluta para su maestro. Amén. Jesús siempre pidió esto. Mire, vamos, no pierda Hechos, por favor. Pero vamos por favor a leer Mateo 4:18 para ver un ejemplo de esto lo que le estoy diciendo. Cómo Jesús, ¿verdad?, llamó a sus discípulos a ser sus discípulos. ¿Sí? Ellos estaban haciendo su vida cotidiana, 4:18. Y dice que Él pasó por ahí, ¿verdad? Ellos estaban en su trabajo, en sus labores normales, haciendo sus cosas de diario. Y mire, Jesús pasó por ahí y con esas palabras Jesús los llamó a ser sus discípulos, a poder seguirle, hermanos, y cambió su vida por completo. Amén. 4:18. ¿Está conmigo? Mateo 4:18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar
porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Amén. ¿Da gloria a Dios? Mire, Jesús, al decirles: vengan en pos de mí, vengan y síganme, ¿verdad? Les estaba dando la oportunidad de poder ser sus discípulos, pero ellos tenían la decisión de serlo o no. Ellos pudieron haber dicho no, ¿verdad? Pero dice que al instante, diga conmigo, al instante. Dice que dejaron todo, amén. Dejaron, ¿verdad?, ahí su barca, y dice que dejaron allá a su papá. Y no quiere decir que ya se desentendieron y olvidaron a su papá y fueron malos hijos, no, ¿verdad? Sino que dejaron todo para poder seguir con lealtad a su maestro, porque decidieron ser discípulos. Amén. ¿Hay gloria a Dios? Entonces un discípulo, ¿verdad?, tiene lealtad para con su maestro. Hay un joven en la Biblia, ahí también en Mateo, dice que era el joven rico. ¿Recuerda esa historia? ¿Sí? Él tenía mucho dinero y empieza a conversar con Jesús, y él, hermanos, también tuvo esta oportunidad. Tuvo este privilegio de que Jesús lo llamara y le dijera: ven y sígueme. Ven, conviértete en mi discípulo. ¿Sí? ¿Y qué dice la Biblia que pasó? ¿Dejó todo al instante y le siguió? No. ¿Por qué? No quiso. Y Dios respeta, ¿verdad?, las decisiones que tú y yo podamos tomar. Dice, ¿verdad? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Y dice, ¿verdad?, la escritura que entonces se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Sí? Entonces, ¿verdad?, el Señor nos hace, ¿verdad?, una invitación, pero respeta nuestra decisión. Amén. Un discípulo, ¿verdad?, es leal y deja todo a un lado, ¿verdad?, por seguir a su maestro. Amén. ¿Das gloria a Dios? Y bueno, ahí, ¿verdad?, en la gran comisión que el Señor nos da de ir y hacer discípulos, ¿verdad?, dice que bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y también dice, ¿verdad?, y enseñándoles, ¿qué, hermanos? Que guarden todas estas cosas que yo les he hablado. Amén. Ellos no solamente compartían, ¿verdad?, del Evangelio de Cristo, sino que hacían a esos discípulos y les enseñaban a guardar. Diga conmigo, guardar todo lo que Jesús había dicho. Amén. Hermanos, tenemos, ¿verdad?, que no solamente ser discípulos, sino guardar todas las cosas que el Señor nos ha mandado y nos ha enseñado. Amén. Un discípulo hace eso. Un verdadero cristiano hace eso. ¿Sí? Guarda las cosas que el Señor nos ha pedido. Amén. Regresemos, por favor, a Hechos 4:21. Mire, si tiene calorcito, échese airecito, tome agüita, ¿sí? Pero no se me duerma, ¿sale? ¿Cómo están? ¿Bien? A ver, levante la mano. ¿Quién tiene sueño? Sea honesto. ¿Sí? Pero mire, con ese levantar así, sacúdase y luego levante la otra mano. Hágalo, si tiene sueño, hágalo. Levante la mano, levante la otra. ¿Sí? Le estoy dando oportunidades más, hágale. ¿Sí? Bostece si quiere, no hay problema. ¿Sí? Ok. Hechos 4. Vamos a leer desde el 18, por favor. Si lo tiene, den gloria a Dios. Dice, llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios
obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Amén. Las características que vemos en la iglesia primera, en los primeros cristianos, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad?, que no solamente hablaban de Jesús, sino que había señales, milagros, dones, ¿sí? Y Dios utilizaba sus vidas en gran manera, hermanos, ¿sí? Había fruto, ¿sí? Yo soy cristiano, Dios me puede utilizar, ¿verdad?, para dar fruto, para orar por alguien y que haya, ¿verdad?, un milagro. ¿Lo crees? ¿Los que están dormidos lo creen? Qué bueno, que aunque estén dormidos, lo crean, ¿verdad? Hermanos, debemos de creer en eso, ¿sí? Un verdadero cristiano, ¿verdad?, puede ser usado por Dios. Aquí podemos ver cómo, ¿verdad?, esos primeros discípulos, ¿verdad?, Dios los usó en gran manera. Había señales, milagros, dones de parte del Señor. Y ahí mismo donde leímos el 4:23, dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y mire, el versículo 24 dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y ¿verdad?, siguen, ¿verdad?, ahí alabando al Señor, ¿verdad? Y fíjense, hermanos, qué grandioso todo lo que les ocurrió, ¿verdad?, por predicar a Cristo. Y sin embargo, aquí podemos ver que ellos agradecieron al Señor. Dice que levantaron la voz y empezaron, ¿verdad?, a glorificar y exaltar el nombre del Señor. ¿Se da cuenta? ¿Sí o no? ¿O usted cree que lo dijeron así? Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Sí? ¿Cree que haya sido así? Que después de ver este milagro, ¿verdad?, después de ver la grandeza, el poder de Dios, dice aquí que alzaron la voz. A ver, le voy a dar oportunidad. Usted ahorita va a alzar la voz. De un gloria a Dios bien fuerte a las 3. 1, 2, 3. Gloria a Dios. Alzaron la voz y empezaron a glorificar al Señor, ¿sí? Podemos ver, hermanos, que los primeros cristianos, ¿verdad?, aquí en Hechos, había agradecimiento en su corazón. Amén. Había alabanza, había adoración, había un reconocimiento para el Señor. Amén. Había un corazón agradecido. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Ya no vea, ya se fue para allá él. No le va a pasar nada, no le va a picar, no se preocupe. Si ya lo siguieron, ya andan por allá. No, a ver, acá estamos. Amén. Soy cristiano, ¿sí? Un discípulo tiene un corazón agradecido. Amén. Tiene alabanza. Amén. Tiene adoración. Tiene un reconocimiento para el Señor. Mire, si usted y yo somos discípulos, hermanos, no nos van a tener que decir que tenemos que alzar nuestras manos, que tenemos que levantar nuestra voz. Amén. Que tenemos que glorificar a Dios. Un discípulo tiene alabanza al Señor desde aquí en su corazón y tiene gratitud. Amén. ¿Cómo andamos ahí? Luego, ahí mismo en Hechos estamos, ¿verdad? El versículo 29, 4:29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra,
mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Entonces, otra cosa que podemos ver, ¿verdad? Había ese agradecimiento, esa alabanza, pero también, hermanos, había una vida de oración. Amén. Dice que comenzaron a orar, empezaron a hablar al Señor y empezaron a pedirle ese denuedo para hablar su palabra. ¿Se da cuenta? Había una vida de oración. Queremos, ¿verdad?, ser usados por Dios para milagros, para tener dones, para tener ministerios, para tener talentos, pero si no oramos, amén. Entonces la iglesia primera tenía una vida de oración, amén. Y ahí mismo en el 31 nos dice, ¿verdad?, que estaban, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, ¿sí? Estaban orando, estaban congregados y ese lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu de Dios. Amén. ¿Da gloria a Dios? No oramos, no nos congregamos. Fíjese, aquellos que no fueron y no se congregaron ahí, pues se perdieron de esa bendición. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Entonces, podemos ver aquí otra cosa importante, ¿sí? Tenían una vida de oración y se congregaban, estaban juntos, unánimes, ¿sí? Congregados ahí, entonces el Señor envía bendición. ¿Cuántos creen que al venir a este lugar, ¿verdad?, el Señor envía esa bendición a nuestra vida? ¿O cree que nada más nos lo pida porque sí el Señor? No, hermanos, ¿sí? Dios siempre nos está hablando en su palabra y nos dice que debemos congregarnos. ¿Por qué? Porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. ¿Te sientes cansado? Dios te va a dar fuerzas. ¿Te sientes triste? El Espíritu de Dios te va a animar, te va a dar consuelo, te va a confortar, te va a levantar. Amén. ¿Necesitas guianza del Señor? ¿Verdad? Busca a Dios. Amén. Dice que estaban congregados. Ahora vamos ahí a Hechos 4:32. Ahí donde estamos leyendo, abajito. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Amén. Dice aquí, ¿verdad? Tenían todas las cosas en común. Sí, vamos a seguir leyendo. 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. ¿Sí? Pero dice aquí, ¿verdad? Tenían todas las cosas en común. Amén. Quiere decir, ¿verdad?, que tenían un mismo sentir, ¿sí? Eran parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Amén. Se sentían parte del cuerpo de Cristo. Se ayudaban mutuamente. Tenían un corazón sensible para las necesidades de los demás, ¿sí? Se unificaban, ¿sí? Trataban de que la iglesia de Cristo estuviera unida, se apoyaban unos a otros, no dividían la iglesia, sino que había, ¿verdad?, esas cosas en común, estaban unánimes. Amén. Estaban unánimes. Hechos 5:12. Ahí estamos cerquita. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos, ¿cómo, hermanos? Unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Sí? ¿Qué es unánime? Unánime, la definición de esta palabra es dicho de dos o más personas que tienen un mismo parecer, voluntad o sentimiento, un mismo propósito, una misma visión. En la Biblia, hermanos, la palabra unánime significa estar de acuerdo, ponerse de acuerdo, estar en unidad y todos juntos. Amén. ¿Qué dice Salmo 133:1? ¿Lo recuerda?
Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿sí? En esa unidad, en esa unanimidad, hermanos. Amén. Y bueno, vamos a ver algunos versículos, ¿sí? Primera de Corintios 1:10, no pierda ahí Hechos, pero vamos a Primera de Corintios 1:10. Vamos, para que se le quite el calorcito, el sueño. Primera de Corintios 1:10. Al que ve que se está durmiendo, le voy a decir que lo lea, Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, ¿qué, hermanos? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Sí? Ahora vámonos a Romanos 12:16, ahí atrasito. Romanos 12:16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en nuestra propia opinión. Y ahí estamos en Romanos 16:17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Efesios 4:3. Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Amén, hermanos. Entonces, ¿verdad? Los primeros cristianos, los primeros discípulos nos enseñan aquí en la palabra de Dios que había unidad entre ellos. Amén. Estaban unánimes, ¿sí? Ahora regresamos a Hechos 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pero fíjese cómo dice ahí el versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, ¿sí? Aumentaban en la iglesia, hermanos. Había muchas personas que venían y creían en el Señor. Dice, ¿verdad? Gran número, o sea, no eran pocos, gran número. ¿Cuántos somos aquí ahora? ¿Sí? Gran número. ¿Sabe? Esto tiene que ver con lo que estábamos diciendo, unidad. Amén. Unánimes. Si hay unidad, ¿verdad? La gente lo ve, ¿sí? Ah, mira, ahí hay amor. Cómo se aman, cómo se hablan, cómo viven, ¿sí? Y entonces dice, aumentaban más gran números así de hombres como de mujeres. Había amor, había unidad, y entonces se añadían a la iglesia más y más. ¿Aumentaremos, hermanos? ¿Habrá más que crean en el Señor? ¿Vendrán de muchos lugares, verdad, a escuchar la palabra de Dios? ¿Cuándo? Cuando haya unidad entre nosotros. ¿Sí? Vamos a ver. Ahí no pierda Hechos, por favor. Juan 17:20. Juan 17:20 al 23, vamos a leer. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno,
como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que, ¿qué, hermanos? Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. Da gloria a Dios. Señor, que sean uno, dice Jesús, ¿verdad? Al Padre. Padre, que sean uno como tú y yo, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Si el pueblo, si los cristianos hay unidad, entonces el mundo va a creer. Amén. El pueblo podía ver la unidad que había en esos cristianos, en esos discípulos, y entonces se añadían, querían ser parte, iban a escuchar y creían. Amén. ¿Por qué? Porque veían esa unidad, ¿sí? Veían ese testimonio y yo creo que decían, yo quiero ser, ¿verdad? De ellos, yo quiero eso. Amén. Yo quiero conocer de Dios. ¿Sí? Porque se fijaban, hermanos, en esa unidad. Hermanos, si amamos a Cristo, debemos amar lo que Él ama. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Si amamos a Cristo, debemos amar lo que Él ama. ¿Sí? ¿Tú crees que Él ame a su iglesia? ¿A su pueblo? Ama a su iglesia por la cual murió en esa cruz, para santificarla, para presentarla. Amén. ¿Das gloria a Dios por eso? Entonces, si amamos a Cristo, amaremos a su pueblo, amaremos su cuerpo, amaremos a la iglesia, amaremos a los hermanos. Un verdadero discípulo ama lo que ama Cristo. Un verdadero discípulo ama el cuerpo de Cristo, ama la iglesia. Amén. Ama al pueblo de Dios. ¿Sí? Y quiere, hermanos, como miembro del cuerpo, que el cuerpo esté unido y hace todo lo posible porque el cuerpo esté bien. No lo divide, no lo fragmenta, amén, sino que trae esa unidad para que el cuerpo de Cristo permanezca y esté bien. Amén. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Entonces, hermanos, debemos de estar unánimes. No hablemos. No hables mal de tu hermano. No hables mal de tu iglesia, de tu congregación, porque es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Si hay unidad, no hables mal de tu iglesia, de este lugar donde has sido atendido, donde has sido cobijado, donde has sido ayudado, donde te han consolado, ¿sí? Donde el Señor ha hablado a tu corazón, donde han orado por ti, donde han estado en tiempos, ¿verdad?, buenos, ¿sí?, de gozo, pero también en tiempos difíciles. Amén. Entonces, mantengamos la unidad, hermanos. Amén. Mantengamos esa unidad. No hables mal de este lugar. No hables mal de los pastores. No hables mal de los líderes. No hables mal de los hermanos, ¿sí? Mantén la unidad del cuerpo de Cristo. No dividas, no fragmentes al cuerpo del Señor. Si amamos a Cristo, amaremos lo que Él ama. Amén. Si tú crees que en este lugar no se habla la sana doctrina o no estás ya a gusto, ¿verdad? Bueno, a lo mejor es mejor que busques algún lugar que estar aquí incómodo o enojado y sin fruto, ¿sí? Pero si vas a estar aquí, si crees que Dios te ha traído aquí con un propósito, ¿sí? Si tú crees que aquí, ¿verdad?, se habla la sana doctrina y Dios te ha traído a este lugar, entonces vamos a meternos. Amén. Vamos a meternos con el Señor y vamos a echarle ganas. Y vamos a cumplir con ese propósito que Dios tiene en nuestras vidas y que porque nos trajo a este lugar, con un motivo, con un propósito. Amén. Entonces no fragmentemos el cuerpo de Cristo. Al contrario, debemos ser ese miembro que mantenga la unidad. Amén. ¿Qué tal si tú
o yo, ¿verdad? Somos ese tendón, ¿verdad? Que está ahí, ¿verdad? Manteniendo, ¿verdad? Algún músculo, algún hueso ahí unido y que a lo mejor, ¿verdad? El cuerpo, ¿verdad? Como cuando haces ejercicio, deporte o te fuiste a jugar fútbol, ¿verdad? Y ya, ¿no? Ya te pegaron por ahí y a lo mejor sufriste luxación o fractura, ¿verdad? Pero ese tendón hace todo lo posible por, se estira, ¿no? Y no, que no se rompa, no, que, ¿sí? ¿Estás conmigo? Mantengamos la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. No lo fragmentes, no seas el tendón que se rompe y dice, ya, pues ni modo que se rompa, ¿verdad? No, sino que hace todo lo posible por mantener el cuerpo unido y que no se pierda nada. Amén. Unidad, unánimes. Amén. No hables mal de este lugar. No hables mal de los hermanos. Estás con tu familia, ¿verdad? Que no es creyente. Por favor, no te quejes de los hermanos. No, ellos no lo pueden entender. No dejes en mal el evangelio de Cristo. ¿Sí? Que por tu causa, por la mía, puedan blasfemar el nombre del Señor. No lo hagas. Ellos no lo entienden. Ellos no lo comprenden. No te quejes de los hermanos, no te quejes de nada. Ora al Señor y Él te responderá y pondrá paz en tu corazón. Amén. Pero mantengamos esa unidad. Amén. Hechos 2:43. Y ahí, ¿verdad? Nos dice el encabezado, la vida de los primeros cristianos. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sí? Dice ahí, ¿verdad? Unánimes. El versículo 43 dice... ya me perdí. No, 46. Y perseverando, ¿sí? Y perseverando. Ellos perseveraban, hermanos, ¿sí? Cada día en el templo, ¿sí? Esta palabra de perseverar nos habla de una continuidad, algo que hago sin dejar. ¿Amén? ¿Estás conmigo? Perseveraban unánimes, ¿sí? Dice, ¿verdad? Que cada día en el templo, ¿sí? O sea, cada día perseveraban, ¿sí? Era continuo su búsqueda con el Señor. No, ahora sí, mañana no, hoy voy a la reunión, mañana quién sabe, hoy sí, ¿verdad? Oro, mañana quién sabe, hoy sí leo la palabra del Señor esta semana, y después ya no, perseveraban, ¿sí? Hay que tener una perseverancia, una continuidad en las cosas, ¿sí? No voy a tener buenos resultados, hermanos, en mi vida como cristiano si no hay una continuidad en mi vida. En todo lo que quieras ver, en todo lo que te propongas, ¿verdad? Cualquier objetivo o meta que tú te traces, si no hay una continuidad, pues no va a haber un buen resultado, ¿cierto o no? Queremos lograr algo, tenemos que ser perseverantes. Continuidad, amén. Y ellos tenían esto, perseveraban unánimes, ¿verdad? Cada día en el templo se congregaban, otra vez nos lo dice, ¿sí? Entonces no tengamos doble ánimo, hermanos, que hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana quién sabe. No, la palabra de Dios hablando, ¿verdad? De que se congregaban, pues sabemos lo que dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, ¿sí? Soy cristiano, voy a tener el deseo de congregarme, amén, por agradecimiento, por buscar a Dios, porque amo a Dios, amén. No porque me digan, no porque, híjole, tengo que ir porque si no el pastor me va a decir, me va a preguntar. No, hermanos, esto es de corazón, amén, porque yo deseo buscar al Señor. Hebreos 10:25 en otra traducción te lo voy a leer.
Dice, no dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, vamos a animarnos cada vez más a seguir confiando en Dios y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Amén. Tenemos que animarnos unos a otros a buscar al Señor. Amén. Dice ahí también que partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. Fíjate, se juntaban, se ponían de acuerdo, que se iban a comer juntos, pero mira cómo lo hacían, con alegría y sencillez de corazón. Amén. Aquí no menciona nada, ¿verdad?, de que hubiera murmuración, chisme, malentendido o malas intenciones, porque todo lo que hacían, hermanos, es para honrar a Dios. Amén. Se juntaban, pero era para bendición, para edificación. Amén. Todo lo que hacían, todo lo que hablaban era para honrar a Dios, ¿sí? Todo pensado en honrar a Dios en todo tiempo. Amén. Así debemos reunirnos, ok, reúnete, te puedes juntar, te puedes poner de acuerdo con algún hermano, ¿verdad? Sí, pero siempre para bendición y para honrar al Señor. Amén. Lee conmigo Salmo 16, 7, 8. Bueno, vamos a mirarlo, por favor. Salmos 16, versículo 7. Y los que tienen sueño, den un gloria a Dios bien fuerte. Más fuerte. Amén. Y los que no tienen, a ver, también, por favor. Amén. Gloria a Dios. Salmo 16, versículos 7 y 8. Dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Otra versión dice, yo te bendigo por los consejos que me das. Tus enseñanzas me guían en las noches más oscuras. Yo siempre te tengo presente. Si tú estás a mi lado, nada me hará caer. Me llamó la atención mucho esta versión porque dice, yo siempre te tengo presente. ¿Sí? Y otra versión dice, siempre te tengo presente, Señor, en todo lo que hago, en todo lo que hablo, en todo lo que pienso. ¿Sí? Tenemos que tener presente al Señor. Y esto es lo que hacían, ¿verdad? Los primeros cristianos tenían presente al Señor. Por eso se podían juntar y lo hacían con alegría y sencillez de corazón, para bendición, para edificación. ¿Está conmigo? Y dice, ¿verdad?, que alabando a Dios en Hechos 2:47, ¿sí? Estaban juntos, ¿verdad? Y alababan al Señor, daban gloria a Dios en todo momento, ¿sí? Si yo pongo atención en lo que decíamos, de tener siempre presente al Señor en lo que hacemos, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestros comentarios, en nuestros planes, propósitos, metas, ¿sí? Entonces tenemos una verdadera alabanza y adoración al Señor. Amén. Somos, ¿verdad?, adoradores en espíritu y en verdad, ¿sí? Porque esa es la verdadera alabanza y adoración, que siempre tengo al Señor presente en todo lo que yo hago. Amén. En lo que pienso, en lo que digo, en lo que actúo, en mis respuestas, ¿sí? Y esa es mi alabanza para el Señor, ¿sí? Se hace exterior después, lo que hay aquí adentro, ¿verdad? Una lealtad al Señor, una fidelidad al Señor, ¿sí? Después se hace exterior con mi alabanza en este lugar. Levanto mis manos, danzo, ¿sí? Doy gritos de júbilo, canto al Señor, pero de lo que ya hay aquí primero en mi corazón. Amén. De esa experiencia real que tengo con Dios, ¿sí? Con ese acercamiento genuino. Amén. Entonces, hemos visto varias cosas, hermanos, ¿sí? Varias características que nos muestra, ¿verdad?, la iglesia primera que tenían y que por eso fueron llamados
cristianos. ¿Sí? ¿Yo soy cristiano? ¿Sí? ¿Qué características muestro, tengo o qué frutos estoy dando? ¿Sí? Ahora, todo esto que vimos, ¿sí? Estos versículos, lo que mencionamos, ¿sí? No sé lo que haya quedado ahí grabado más en tu corazón, pero todo esto, hermanos, yo le pregunto, ¿es imposible de hacer? ¿No? Pues, ¿qué cree? Yo le voy a decir algo. Es imposible de hacer. Es imposible de hacer humanamente hablando. ¿Amén? En nuestra humanidad, ¿sí? O sea, sí nos cuesta, ¿verdad? Y eso, pero va a ser imposible así, imposible. Dile a tu vecino, es imposible. Pero dígaselo, tiene tanto sueño que ya... Que dígaselo, ¿sí? ¿Ya se lo dijeron y usted dijo? Sí, seguro. Es imposible, ¿sí? Es imposible hacerlo por nosotros mismos. ¿Por qué hicieron todas estas cosas esos, como les llamaron, cristianos? ¿Verdad? ¿Sí? Por el poder de Dios. Porque fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Por eso fue posible. Porque estaba Dios llenando sus vidas, sus corazones. Creían en Jesús, creyeron en Jesús, pero también esperaron la promesa del Espíritu Santo de Dios. ¿Se acuerda que Jesús les prometió eso? ¿Verdad? Va a venir, va a descender el Espíritu Santo de Dios. ¿Y saben qué? Les dio, ¿verdad? Una orden. No se vayan de aquí de Jerusalén, porque va a venir esto sobre ustedes. Va a descender el Espíritu Santo de Dios. Y miren, otra cosa, otra característica, fueron obedientes, se quedaron en Jerusalén. Amén. Creyeron en Dios, creyeron a su palabra y se quedaron en Jerusalén para recibir la promesa de Dios. Amén. Y vamos ahí a Hechos, capítulo 2. Versículo 1. 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos como hermanos, unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, ¿sí? Vamos ahí a saltarnos al versículo 14. Entonces Pedro, 2:14, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sí, bueno, sigue ahí, ¿verdad? La lectura. Sí, hermanos, entonces, fíjense, ellos se quedaron ahí y estaban unánimes, estaban congregados, ¿sí? Fueron obedientes. Estaban congregados y entonces el Espíritu Santo dice que llenó ese lugar y verdad, fueron todos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y entonces viene todo lo demás, ¿sí? Me quise ir así como que de atrás para adelante, porque a veces así estamos, queremos irnos hasta adelante sin lo primero, amén. Queremos tener amor hacia los demás. Y nos esforzamos y hacemos todo lo posible en nuestra humanidad y en nuestras fuerzas. Pero ¿qué cree? Así nos cansamos. Es cansado llevar una vida cristiana en nuestras fuerzas y en nuestra humanidad. ¿Sí? Ay, sí, tengo que mantener la unidad, tengo que amar, tengo que perdonar, tengo que congregarme, tengo que alabar a Dios, es que tengo que, ¿sí? Porque lo hago en mis propias fuerzas.
pero lo primero es ser lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto hace que no cierras tus ojos y te conectas bien con el Señor? Que a lo mejor, ¿verdad?, te distraen, que tu hijo, que tu hija, que el esposo, que el adolescente que no quiere, ¿verdad?, que tiene ahí, ¿verdad?, cara que no quiere alabar y por todo te distraes, ¿sí? Pero no te conectas con el Señor. ¿Y cuánto hace que no entras realmente a su presencia y eres lleno del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo está ahí en nuestro corazón porque hemos creído. Amén. ¿Cuántos han creído en el Señor? Pero no le buscamos, hermanos. Y el Señor desea llenar nuestro corazón con su Espíritu, con su presencia cada día, ¿verdad? Cada día debemos ser llenos, porque entonces el Espíritu Santo de Dios nos va a dar ese poder para hacer todas estas cosas. Y mire, por naturaleza, todo esto se va a dar en nuestra vida. Si estoy lleno del Espíritu Santo de Dios, voy a levantar mis manos, voy a alabar al Señor, voy a amar al prójimo, voy a poder perdonar, porque voy a tener el poder de Dios para hacerlo. Amén. Y voy a poder hacer esto y voy a querer congregarme porque va a haber un deseo de buscar a Dios, de escuchar su palabra. Pero no va a ser una carga, algo pesado, ¿sí? No va a estar aquí, oye, a ver a qué hora ya acaba la hermana, ya me quiero ir, ¿sí? Sé que a lo mejor muchos están cansados, pero el Señor está viendo tu disposición y el Señor te bendice por eso. Amén. Entonces, en esta noche yo quisiera terminar, ¿verdad? Y hermanos, el Señor quiere llenar nuestro corazón. El Espíritu Santo está aquí y mire, a veces estamos como los carros, ¿verdad? No les ponemos gasolina y hasta que ya tiene la reserva, ¿sí? Y luego hasta pues se nos pasa y se ¿cómo se dice? Desviela, ¿verdad? Y andamos muchos desvielados y desvelados también, ¿verdad? Pero espiritualmente muchas veces traemos y nos conformamos con la reserva, ¿sí? Por eso es que no podemos hacer todo esto que vimos. Es imposible. Nos frustramos, nos cansamos, o solo lo hacemos por hacerlo, fingiendo, actuando. Pero hermanos, cuando somos llenos de la presencia de Dios, lo hacemos genuinamente. Lo hacemos con la ayuda de Dios, con el poder de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Amén. No sé cómo hoy tú te sientas, ¿verdad? Pero hoy el Señor quiere llenar nuestro corazón, quiere refrescar nuestro espíritu, nuestra vida. Amén. Haz a un lado un ratito tu sueño, tu cansancio, entrégaselo al Señor y no desaprovechemos este momento. ¿Cuánto hace que no sientes la presencia de Dios? Esa llenura del Espíritu Santo, ese toque de Dios en tu vida. Hoy el Señor quiere llenar nuestros corazones con su presencia. Él está aquí. Cierra tus ojos. Comienza a hablar con Él. Olvídate de todo lo demás. No te distraigas. Señor, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Señor, tú estás en nuestro corazón, Padre. Somos cristianos porque tú estás en nuestro corazón, Señor. Perdónanos, Padre, porque muchas veces descuidamos nuestra relación contigo. Hoy queremos ser llenos de tu presencia. Espíritu Santo, ven y llénanos de ti, de tu presencia, de tu poder, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos tu guianza, necesitamos de tu poder, Señor. Mira que no podemos solos, en nuestras fuerzas no podemos, nos cansamos, ya no podemos más, Señor. Y sin ti nada somos y nada podemos hacer, Señor.
queremos ser llenos hoy de tu presencia, Padre. Que tú puedas embargar nuestro corazón con tu Espíritu, Señor, ese Espíritu Santo tuyo, Señor, tu presencia que nos va a renovar, que nos va a refrescar, Señor, que va a hacer cosas nuevas. Sumérgenos en ese río de tu Espíritu, Señor, donde vamos a poder ser, Señor, refrescados por tu presencia, Señor, donde vamos a poder amarnos unos a otros, perdonarnos y, Padre, pasar por alto la ofensa, Señor, donde tú vas a renovar, Señor, donde vamos a ser transformados en nuestro carácter, Señor, donde vamos a entregarte el control completamente a ti, Señor, y vamos a ser leales a ti, Señor, fieles a ti, Dios. Aquí estamos, Señor, dispuestos a ser llenos de tu presencia, Padre. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti, y que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. Dile al Señor: consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti, y que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. Y no te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. Y no te detengas, Señor, hasta haber transformado mi corazón, Señor. Dile una vez más: consume con tu fuego, consume con tu fuego todo lo que hay, que no sea agradable a ti, que no sea agradable a ti, y que cada día que pase, y que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. Una vez más: consume con tu fuego. Dígale al Señor: consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti, y que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. Dile fuerte: y no te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta haber transformado mi corazón. Y no te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. Y no te detengas, Señor, hasta haber transformado mi corazón.
damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que has depositado en nuestros corazones ahora. Deseamos, Padre, poder ser llamados tus hijos, no solamente en este lugar, no solamente, Señor, ser llamados cristianos porque entramos a un local como este. Poder ser llamados cristianos, Señor, porque actuamos, porque pensamos, porque hacemos, Señor, lo que tú amas, lo que tú haces, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, y danos, Señor, la fuerza para poder hacerlo todos los días, a cada instante de nuestra vida, Señor. Padre, queremos, Señor, ser ese medio por el cual los demás puedan conocerte a ti y puedan glorificar tu nombre, Señor. Gracias, aún en el más mínimo detalle, Señor, poder hacerlo. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Normalmente siempre digo esto y mi oración es esta, y seguramente usted la ha escuchado muchas veces: aún en mis pensamientos pueda glorificar a Dios. En el más mínimo detalle de lo que haga, el nombre del Señor sea glorificado. Amén. De esa manera los demás van a conocer que verdaderamente somos cristianos, somos hijos de Dios, ¿sí? No solamente conformarnos con venir a este lugar y ya por eso soy cristiano. No. Decía mi hermana algo importantísimo en relación a la alabanza. Alabanza es comportarme correctamente allá donde nadie me ve. Alabanza y adoración es hablar correctamente allá donde los hermanos no están cerca. Alabanza y adoración es poder ser ejemplo allá donde los hermanos no están, donde no estamos reunidos. Y cuando venimos a este lugar, lo que hacemos, el cantar, el levantar nuestras manos, entonar algunos cantos, es el complemento de mi vida allá afuera. Amén. De lo que yo hago allá afuera. El ser cristiano no es aquí adentro, es allá afuera. Aquí es el complemento, hermanos, que podamos nosotros reflejar a Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, amén, porque reflejamos el carácter de Cristo en nuestro corazón. ¿Cuántos dan gloria a Dios por la palabra en esta noche? Vamos a orar por nuestras ofrendas antes de retirarlas.